Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas, benditos sean en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Rubén Mejía, líder de la Iglesia Príncipe de Paz, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Nos vemos en la necesidad de llevar a cabo los estudios y discipulados de la congregación a través de este medio, a través de esta forma, y suplicamos al Señor que sea de edificación, de bendición para cada uno de nosotros, cada uno de los que vean este estudio, este discipulado. Pedimos al Señor que Él unja con su presencia estos momentos y cada instante en el que empiecen a ver estos, ahora por medio de esto, los discipulados, ya que no nos vamos a congregar porque hemos estado siguiendo el protocolo, pero el crecimiento, la edificación del cuerpo de Cristo tiene que continuar, no puede detenerse el ministerio. El ministerio es del Señor Jesucristo, no es ministerio de hombre, es ministerio del Rey de los cielos, y esto es a lo que hemos sido llamados. Y en el nombre del Señor Jesucristo, bueno, sean benditos cada uno de ustedes. Vámonos rápido, vámonos pronto, porque el Señor en su palabra nos muestra, nos enseña que los tiempos son malos, que debemos de apresurarnos, que debemos de hacer las cosas que tenemos que hacer delante de Él aquí en la tierra. Dice Él en su palabra que basta cada día su propio mal, pero en medio de esta situación, cualquiera que sea la adversidad que hemos estado viviendo en el mundo entero, en nuestra nación, por encima de todo eso está la majestad, la grandeza, la soberanía del Señor Jesucristo. Así que bueno, damos inicio a este estudio. Vamos a hablar un poco acerca del asunto de la fe. Para muchos hijos, hijas de Dios, la fe tiene que ser, o la mayoría, para todo el pueblo de Cristo, para la Iglesia del Señor, la fe tiene que ser uno de los fundamentos principales que deben de estar establecidos en la vida de los hijos, de las hijas de Dios, juntamente con el asunto de la obediencia, la santidad al Señor, la obediencia a la palabra. La fe juega un papel también muy fundamental, es uno de los fundamentos que deben de estar establecidos en cada uno de nosotros. Y en estos tiempos, en estas adversidades que hemos estado viviendo, bueno, es muy necesario manifestar y reafirmar y aún llevar a crecimiento la fe, de la cual hablamos aquellos que decimos que somos hijos de Dios, hijas de Dios. Esta fe tiene que tener fruto, esta fe tiene que mirarse. La fe es un testimonio de vida. La fe es un testimonio de poder. La fe tiene que ser un testimonio que pueda trascender desde la persona del hijo, de la hija de Dios, hacia a alguien que no ha conocido, que no conoce de la palabra del Señor. Si alguien escucha por primera vez esto, es muy importante. La fe no solamente significa creer en Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios, yo tengo fe, pero el asunto de la fe va mucho más allá del propio entendimiento humano que cada uno de nosotros hemos tenido y que algunos hemos ido aprendiendo poco a poco acerca de esto que viene de una dimensión celestial, viene del reino de los cielos, es un don de Dios, es algo establecido desde el reino de los cielos, en Dios, de parte de Dios hacia Adán, el primer hombre. Adán, cuando fue creado, cuando él, Génesis 1:26 dice, el Señor hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, vemos que lo forma del polvo de la tierra, y después ahí le damos seguimiento a esta parte de la Escritura y nos dice que sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Bueno, cuando Adán recibe ese espíritu de vida, él tenía conciencia de Dios, conocía a Dios, sabía de Dios, él ya tenía fe en Dios. Esto lo sembró el Señor desde el primer hombre, para que todo hombre que descendiera de él tuviera esta esencia de vida, esa esencia de vida respaldada por el asunto de la fe. Adán tenía fe y cada uno de nosotros que provenimos de Adán tenemos ese diseño de Dios que es la fe en Él. Pero es necesario entender y aprender y hablar un poco más de la fe. Es un tema bastante extenso, lo vamos a ir
lo vamos a ir tocando, pero quiero que recordemos algo de las Escrituras para que comprendamos que la fe juega un papel muy importante en la vida de los hijos, de las hijas de Dios, y que tiene que jugar un papel importante en la vida de cada ser humano, que anhelamos venga a los pies del Señor Jesucristo. La fe es poder del reino de los cielos y es dado a cada hombre y cada mujer que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y esto tiene que ir en aumento, tiene que ir en ascenso, tiene que haber un crecimiento. Hemos hablado acerca de lo que es el crecimiento en el Espíritu, pero con el asunto de la fe, los niveles de fe que tocaremos más adelante, nos habla y nos hace saber que la fe tiene niveles, vamos a llamar, tiene niveles. Vamos a ir hablando en cada uno de estos niveles para comprender en qué nivel se encuentran determinadas personas en estos niveles de fe y hasta dónde tienen que llegar según las Escrituras. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero que recordemos un poco las palabras del apóstol Pablo. Cuando él habla allí en 2 de Timoteo capítulo 4, a partir del versículo 7, él habla diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. El llamamiento del apóstol Pablo de parte del Señor Jesucristo estuvo llena de muchísimas situaciones difíciles, sorprendentes, sobrenaturales. El mover del Espíritu de Dios en la vida de Pablo, la disposición de Pablo de obedecer al Señor Jesucristo, de obedecer la palabra, de ser fiel al Dios eterno de los cielos, culmina con esto que él menciona: he guardado la fe. Conocemos las Escrituras, las epístolas, las cartas que Pablo escribió. Sé que muchos de ustedes han leído acerca de Pablo en muchísimas ocasiones. Han leído varias veces cada una de sus epístolas, cada una de las cartas, pero algo tenemos que anhelar nosotros también, como el apóstol Pablo lo hizo: permanecer fiel, ser fiel al todopoderoso Señor Jesucristo y llegar a esta instancia de decir: he guardado la fe, habiendo acabado la carrera, habiendo peleado yo una buena batalla. Bendito sea el Señor Jesucristo por la vida de este siervo, de este apóstol, que queda como un ejemplo a seguir, puesto que él buscó agradar, buscó vivir una vida de testimonio que glorificara el reino de los cielos, que glorificara al Padre, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Su preocupación tal cual era la del Señor Jesucristo, o su ocupación más bien, que era la del Señor Jesucristo, de dar honra y gloria al Dios Todopoderoso, era en base a obediencia, a agradar al Señor, a una vida de sacrificio, una vida de esfuerzo, una vida de disposición, una vida sin ponerle peros a las órdenes, a los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos y los consejos del Señor Jesucristo a través de la palabra. Hay una parte de la Escritura también que podemos ver nosotros. Ahí en la carta a los Hebreos, es un poco extenso, vamos a leerlo, pero es importante para conocer este asunto del diseño de la fe, la importancia de llegar a niveles de fe que no solamente glorifican a Dios, sino que son un beneficio para nosotros. El mover de la fe en cada hijo, cada hija de Dios, el establecimiento de la fe, la verdadera fe, la fe auténtica, y aún este don de fe de la cual también nos habla el apóstol Pablo, es poder del reino de los cielos, es poder del Dios Todopoderoso, y es necesario que esto no solamente lo tenga en el conocimiento el hijo o la hija de Dios, sino que haga fluir esa fe, manifieste esa fe, de testimonio del poder de la fe. Hebreos 11, a partir del versículo 27, dice así: por la fe, habla de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto llama la atención. Se sostuvo como viendo al invisible. El asunto es que él escuchaba al invisible, y prácticamente en su espíritu yo creo que él podía discernir la presencia del Dios Todopoderoso.
Aquí Pablo dice, bien, como viendo al invisible, realmente yo creo que, repito, él podía discernir, Moisés podía discernir la presencia del Espíritu de Dios, la presencia de Dios en él, alrededor de él. Esto es grandioso. Él se sostuvo, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del faraón, ¿verdad? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés celebró la Pascua, el Pesaj y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, Moisés y el pueblo pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El poder de la fe. La fe, el nivel de fe que Moisés tenía. Vamos a hablar el tipo de fe que Moisés tenía un poco más adelante en los siguientes estudios discipulados acerca de este asunto de la fe. Cada hombre, cada mujer, usted le pregunta, oye, ¿tú crees en Dios? La gente normalmente dice sí, de repente aparece alguien ahí que absolutamente no cree en nuestro Dios y Padre. Pero repito, cuando a estas personas se les pregunta, oye, ¿tienes fe? La gente dice sí, yo creo en Él. Pero nosotros tenemos que aprender primero que la fe que desciende del cielo, que desciende del Espíritu de Dios, que desciende del trono de Dios al hombre, a la mujer de su pueblo, decía yo hace unos momentos, tiene que tener una forma en la que prácticamente la gente pueda visualizar qué es la fe. Abraham, cuando sabemos él iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había pedido, usted lo sabe, usted lee la Biblia, usted puede recordar esto. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió, Abraham tenía fe en Dios, tenía fe en su amor, tenía fe en la sabiduría de Dios, y por la cual Abraham tuvo confianza. Tuvo confianza que Dios tenía preparado algo, no solamente tenía un propósito, tenía preparado, tenía completamente controlado eso. Yo creo, solamente es una hipótesis, yo creo que Abraham tenía tal confianza en el Señor, que tenía esa seguridad de que Dios haría algo. Cuando Isaac le dice a Abraham, Padre, ¿dónde está el animalito para el sacrificio? Abraham le dice, Dios se proveerá. Está diciendo, Dios se proveerá. No dice Dios nos proveerá, dice, Dios se proveerá del animalito para el sacrificio. Y cuando iba a levantar su mano, hasta ese instante yo creo que Abraham estaba esperando el actuar de Dios, la voz de Dios, y él levanta su mano para clavar el cuchillo en el cuerpo de su hijo, y la voz del Señor le dice, detente, ¿verdad? Porque ahora sé que temes a Dios. Y a un ladito, prácticamente atorado un animalito ahí por sus cuernos, entre ramas, entre arbustos y cosas, estaba ya listo el animalito para el sacrificio. Entonces Dios se proveyó. La fe de Abraham sobrepasa mucho. Hablaremos también de Abraham en estos temas que estaremos tocando acerca de la fe. Vamos a hablar, lo digo de una vez, vamos a hablar acerca de lo que es la fe del creyente común, pues, punto número 1, o la parte del estudio número 1, la fe del creyente común. Número 2, la fe denominacional. Y número 3, hablaremos de la fe apostólica. Este tema es muy importante. Esto va a llevar mucho al crecimiento de nuestras vidas, en el conocimiento de los diseños de Dios, del poder de la palabra. Va a llevar a un crecimiento, hemos hablado anteriormente del crecimiento en el Espíritu, pero yo he pensado esto, de que esto lleva cada vez en creciendo, ¿verdad? Cuando se escudriña la Escritura,
la palabra de nuestro Dios, termina llevando a cada hijo, cada hija de Dios que tiene un interés por conocer más de su Dios, de sumergirse en la palabra de vida, de sumergirse en la voz del Espíritu de Dios, a través de la lectura de la palabra. Cuando hay ese anhelo verdaderamente de conocer más del reino de nuestro Dios, de conocer a nuestro Dios, entonces es llevado por el mismo Espíritu Santo, es llevado por la misma palabra, es llevado por la misma sabiduría de Dios a crecer en el reino. No solamente hablar de crecer en el Espíritu. El Señor Jesucristo habló diciendo, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces esto nos hace pensar, y piense mucho esto, hermano, hermana, la importancia de estas palabras del Señor Jesucristo que dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esto tiene que ser un anhelo, no solamente tiene que estar en el conocimiento de nosotros, sino debe de haber un anhelo de estar en esos lugares que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Continuamos más adelante con nuestros estudios. Esta es una introducción y anhelo y pido al Espíritu Santo que haga crecer en nosotros, se mueva en nosotros. Él nos guíe, nos conduzca y cada vez nos convenza a Él y nos haga sentir un mayor anhelo de estar viviendo en el Espíritu y en verdad en una comunión hermosa con nuestro Dios, con nuestro Rey Salvador Cristo Jesús y con su Santo Espíritu. Que esto sea un anhelo a cada instante de nuestra vida y aprovechemos bien el tiempo, decía yo al principio, como dice la Escritura, porque los tiempos son malos. Aprovechemos bien el tiempo. No dejemos de pensar en el Rey de Reyes, Señor de Señores, que dio su vida por nosotros, que tiene propósitos de vida para nosotros, que tiene salvación, libertad, que tiene sanidad, restauración, paz, sabiduría, protección para nosotros. No dejemos de pensar en el Rey amado de los cielos, que nos amó tanto que entregó su vida para que cada uno de nosotros no viviéramos la ira de Dios, sino el amor y la misericordia que nos trae salvación, para la gloria de su nombre. Shalom, bendiciones, buenas noches.